Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una venezolana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Puedes presentarte un poco? Vale, muy bien. Pues yo me llamo Analoy Estrada, tengo 49 años y bueno, madre de 2 hijos. Nací en Caracas, Venezuela, y bueno, pues vivo aquí en España desde el año 2001 y bueno, pues estoy aquí para, si Dios lo permite, dar mi testimonio de fe. Vale, ¿puedes contarnos un poquito más? Nos has dicho que naciste en Caracas, pero ¿puedes contarnos un poco cómo era la fe en tu familia? Si se vivía una fe católica, un poco de tu infancia. Sí, en mi familia, sí, yo nací en el seno de una familia católica en Caracas, en Venezuela. Y bueno, sí, fui desde niña a un colegio religioso. Mis padres me formaron pues en la creencia de la fe católica. Y desde niña me sentí muy querida por Dios y sí que me incorporé a varias de las actividades del colegio que tenían que ver con visita a los enfermos, a barrios necesitados, ayuda en la evangelización, en la catequesis en los barrios. Y bueno, pues me sentía siempre como muy querida por Dios desde niña. Vale, esto es en tu infancia, pero ahora vamos a pasar un poco a la adolescencia. ¿Cómo se desarrolla esta etapa? ¿Cómo crees que avanza o no tu fe en esta etapa? Mi adolescencia sí que fue bastante normal, solo que hasta los 13 años aproximadamente, cuando empezaron a pasar cosas en mi familia, porque bueno, nuestra situación económica empeoró, el famoso Viernes Negro, que hubo devaluación de la moneda y bueno, pues fue cuando empezamos a tener dificultades económicas. Para que os hagáis una idea, mi madre era profesora y mi padre se dedicaba a las ventas, al comercio. Y bueno, pues empezó a irle mal a mi padre en los negocios y todo eso, pues empezamos a tener pues más problemas económicamente. Y bueno, pues los problemas se fueron agravando y finalmente tuvimos que decidir vender el piso donde vivíamos e irnos a vivir a la casa de mi abuela. Y bueno, pues fue una época dura. Mi padre y mi madre pues tuvieron que dormir en una habitación muy pequeña, en el cuarto de la plancha, en un colchón en el suelo, y mi hermano y yo en una habitación, compartiendo una habitación, cosa que nunca habíamos hecho. Y bueno, fue una época un poco dura. Pensamos que eso iba a pasar porque mi padre alquiló un piso y nos dijo que íbamos a vivir allí y que esa situación pues había pasado, y no fue así. En ese momento tuvimos que ir a vivir a otro piso de alquiler y mi padre no pagó las mensualidades, por lo tanto nos desalojaron de ese piso y nos tuvimos que ir nuevamente a la casa de mi abuela. Y finalmente pues mi padre dijo pues que él nos iba a comprar otro piso y que iba a solucionar nuestro problema, entonces nos fuimos muy contentos a vivir a otro sitio. Y bueno, pues en ese sitio tampoco pagó las mensualidades y en realidad lo que había hecho fue conseguir 2 hipotecas a 2 personas distintas, con lo cual no se podían ejecutar entre sí y era muy complicado porque empezaron a venir a casa los abogados a solicitarnos el pago y a hacernos pasar por situaciones desagradables, tanto a mi madre, a mi hermano y a mí, que éramos los que fundamentalmente estábamos siempre en casa. Y mi padre pues viajaba mucho, pasaba mucho tiempo fuera de casa, no le veíamos mucho. Cuando venía pues ya un poco pues agotado el fin de semana o así, estaba un par de días en casa, comía, se llevaba alguna cosa, recambiaba la ropa y nos íbamos. Vale, en esa dificultad, en ese momento difícil económico, ¿cómo iba tu fe? ¿Ibas a misa? ¿Seguías...? Sí, bueno, lo normal yo diría, porque tampoco éramos una familia que íbamos a misa y ya está, pero yo no tuve no tengo un recuerdo así de tener una vivencia de fe muy, muy intensa en aquella época, a pesar de que iba a un colegio religioso, que estudiaba y que hacía todas estas cosas, pues yo eso no lo viví como que me tuviera que apoyar en Dios, sino que
Al contrario, lo que estuve fue, pues de alguna manera ayudando a mi madre y bueno, pues intentando abocarme a las cosas que yo podía hacer desde mi pequeñez, pero yo tenía, esto fue entre que yo cumplí los 13 y los 18 más o menos, o hasta los 23 inclusive, pero bueno, más o menos ese periodo. Síguenos contando un poco qué pasó con el piso, con las dificultades económicas. ¿Mejoró algo la situación? Bueno, no fue tan bien. Lo que pasó fue que, pues como era de esperarse, mi padre no pagó las mensualidades y bueno, pues yo le pregunté qué iba a hacer con respecto a ese problema y me dijo que él iba a tomar una nueva hipoteca en dólares y con eso iba a pagar y que lo iba a solucionar y que yo no me tenía que preocupar. Como ya me había pasado en 2 oportunidades anteriores, pues no tuve ya más confianza en él y no le creí. Así que le dijimos que no lo íbamos a apoyar más en esa empresa. Entonces cuando le dijimos eso, pues él se enfadó mucho y se fue de casa y nos dijo que nos iba a dar una lección. Entonces pues se marchó. Y estuvimos varios meses sin saber nada de él hasta que después de mucho mi madre llamar a muchos sitios lo conseguimos y bueno, pues fue cuando yo en ese tiempo convencí a mi madre para que se divorciara. Y bueno, pues en ese interín nos enteramos que es que él tenía una doble vida. Tenía una doble vida, llevaba más o menos unos 10 años con otra pareja, con otra familia y tenía pues otra hija, que aproximadamente en ese tiempo tendría los mismos años que tendría mi hermano si mi padre no hubiese llevado a mi madre a abortar. Es decir, yo hubiese tenido otro hermano que tendría los mismos años que mi hermana, aproximadamente mi hermana actual. Esto me llenó de muchísimo odio, la verdad es que eso no lo llevé bien, porque al enterarme de eso me sentí muy triste y me hizo pues una herida muy profunda en el corazón que hizo que me separara de mi padre, definitivamente, me separara también de la familia de mi padre, mi abuela inclusive, con la que yo tenía una relación bastante buena, me alejé de ella y le prohibí que me llamara. Y pues la pobre murió sin que yo pudiera perdonarla porque yo tenía la confianza o la certeza de que ella sabía todo y había elegido callar. Y bueno, pues no sé, me quedé con esa idea. Y después pasó el tiempo, yo me alejé cada vez más de mi familia paterna. En ese tiempo me puse a estudiar medicina, estuve estudiando medicina y claro, el divorcio de mi madre fue muy duro porque mi madre lloraba muchísimo y estaba muy triste y parecía que sus lágrimas no tenían fin. Y para mí eso fue pues una época dura, tuve que ayudar a mi madre a recuperar su salud mental y bueno, y a ver cómo hacíamos para salir de toda esa situación económica tan dura en la que habíamos quedado después del divorcio. Yo conseguí un préstamo por un familiar mío que me dejó un dinero para yo pagar esa hipoteca que tenía mi padre y empezar de cero nosotros, pues empezar de cero en casa de mi abuela e intentar hacer una nueva vida. Esto fue más o menos hasta que yo cumplí los 23 años aproximadamente que se divorciaron mis padres. Vale, has dicho que comenzaste a estudiar medicina. ¿Te casas o cambia tu vida algo? Correcto, sí. Me pongo a estudiar medicina y bueno, pues me caso. Sí, cuando cumplí los 25 años me casé, después de 6 años de noviazgo. Mi marido, que era hijo de españoles, pues hicimos mi vida y yo realmente empecé a alejarme mucho de Dios porque en aquel tiempo mis preocupaciones era estudiar medicina y salir adelante y poco más. Cuando cumplí los 30 años aproximadamente, en mi país hubo un problema político que hizo que nos decidiéramos a dejar Venezuela y nos viniéramos a España. Ya que mi marido tomó esa decisión, yo dejé atrás toda mi familia, toda mi historia familiar y lo olvidé. De alguna manera pensé que al poner tierra por medio y toda esa distancia, pues era la forma de salir de ese problema.
¿Te casaste por la iglesia? Sí, me casé por la iglesia. Me casé por la iglesia y mi hermano fue el que me llevó al altar. No permití que mi padre se enterara de mi boda, ni le avisé, ni nada. ¿Y por qué por la iglesia? Si has manifestado que habías dejado de lado a Dios por tradición, ¿por qué? No, yo seguía confiando en Dios, o sea, yo tenía, sí formaba parte de mi vida, pero yo estaba como pues fría desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, yo sí seguía creyendo que estaba cercana, porque yo alguna vez iba a misa, más o menos cuando me venía bien. Y bueno, pues realmente la iglesia era lo normal, lo que yo deseaba, o sea, era como mi sueño de toda la vida, casarme por la iglesia y tener una fiesta y ponerme un traje de novia. Así que me casé por la iglesia y todo lo que se esperaría que tenía que hacer. Claro que en mi corazón no estaba el Señor en muchos aspectos, ¿no? Y yo ya no me había dado cuenta del profundo pues la herida que yo tenía en mi corazón, que estaba haciéndome separarme cada vez más de él. Estando ya en España, ¿tenéis hijos? Sí, mi hija nació en Venezuela, pero cuando nos vinimos a España ya tenía muy poquito, como un año más o menos, o año y poco. Y bueno, pues empezamos al venirme aquí, me puse a hacer la especialidad nuevamente y bueno, pues una época en la que me dediqué mucho al trabajo, a mis estudios. Y fue una época pues en la que yo ya definitivamente estaba como con una percepción un poco más mundana de la medicina, ¿no? Y entonces empecé a pues apoyar muchas cosas que mis profesores y mis compañeros y aquí estaban pues pensando y decidiendo. Entonces yo empecé a apoyar pues todo lo que me pareció. Me convencieron de que pues las personas, los seres humanos tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida y decidir qué queremos hacer. Y entonces fue cuando yo empecé a apoyar pues el aborto, empecé a apoyar la libertad de género, la decisión de cambiar de sexo, cualquier otra cosa que pudiera la persona desear o querer. Y bueno, pues empecé como a alejarme todavía más del Señor y estar pues más pendiente de mi trabajo. Trabajaba muchísimas horas, dedicaba muchas horas a trabajo, pocas a mi familia. Ya por este tiempo había nacido mi segundo hijo y yo dedicaba muchísimas horas a hacer unas guardias interminables. Tenía deseos de darles todo a mi familia, a mis hijos, que tuvieran una vida maravillosa, que no les faltara nada. Y bueno, pues me dediqué a trabajar muchísimo porque quería ganar mucho dinero, me gustaba viajar, me gustaba pues hacer muchas cosas y de alguna manera llevé a mi marido a eso, ¿no? A complacerme, a que me llevara de viaje, que hiciéramos muchas cosas y por supuesto gastar muchísimo dinero. Y a pesar de que yo ganaba mucho, pues también gastaba muchísimo y mi economía empezó a debilitarse mucho y a acumular una enorme deuda. Y bueno, pues yo no me daba cuenta que me estaba alejando muchísimo del Señor y que cada día mi vida se estaba desmoronando de una manera que yo no podía explicarme. Al entrar en todas estas cosas, el aborto, la libertad de género, contrarias al Señor, contrarias a la Iglesia Católica, ¿no había en ti una vocecilla que te decía, igual este no es el camino verdadero? Yo creo que sí, que se había callado la voz de Dios en mí un poco, porque yo estaba convencida de lo que yo estaba viviendo, que eso era la verdad, eso era lo correcto. Entonces que yo estaba en el camino correcto, en el camino de la libertad personal, que cada quien puede decidir por su vida y que bueno, que hay circunstancias en la vida en las que las personas pueden decidir lo que quieren hacer. Y bueno, no me estaba dando cuenta que ahí la voz de Dios se había callado definitivamente en mi vida y yo estaba pues cada día más alejada de Él. Había buscado terapias y cosas totalmente alejadas a Él y contrarias a la fe católica. Fue allí cuando empecé en la búsqueda de las cosas dónde estaba ese Dios que yo intenté sustituir por otras cosas. Empecé a buscar, pues me apoyé en muchas terapias, cosas alternativas, pues estuve practicando el yoga, estuve acercándome a cosas muy extrañas como registros acásicos o tuve la percepción de muchas cosas, el Reiki, muchas otras cosas que entraron en mi vida de alguna manera porque yo permití que eso pasara
al cerrarle la puerta a Dios en mi vida. Y al cerrarle la puerta a Dios en tu vida y abrírsela a estas cuestiones, al Reiki, ¿tú encontrabas realmente felicidad? ¿Encontrabas paz? ¿Te encontrabas mejor? ¿Eras más feliz? No, nada de eso me hacía feliz. Mi corazón estaba cada vez más vacío, mucho más vacío. Yo incluso tuve una gran amiga que me decía, tienes que leer estos libros de autoayuda para que te faciliten el perdón y puedas empezar tu sanación espiritual, pero nada de eso llevaba a mi corazón a ablandarse o a que yo pudiera acercarme al perdón. En principio yo eso no lo tenía en mi corazón en ese momento. Estaba cada vez más cerrada y más alejada de todo el camino de Dios y de todo esto. Vale, si estas cosas no te ayudaban, ¿qué haces en tu vida? No sé, ¿cómo ves alguna salida en esta desesperación? ¿Cuál es tu siguiente paso? Es una búsqueda que tenemos todos los seres humanos. Yo buscaba a Dios, pero no me daba cuenta que lo estaba buscando. Entonces lo he buscado en diferentes formas y en diferentes cosas que no eran Dios y no estaban dándome la felicidad ni lo que yo esperaba en mi vida. Y bueno, pues en principio una de las formas que en ese momento, como cada cosa estaba peor, tuve incluso pues la tentación de separarme de mi marido, porque todo esto me hacía recordar toda mi situación económica y todo lo que me estaba pasando, me estaba haciendo recordar a mi padre. Y era como si yo le culpabilizara a mi marido por la mala situación económica que teníamos o que estábamos pasando, de no haber sido capaz de frenar mis deseos o mis ganas y llevarnos hacia una economía más sólida o más austera, ¿no? Y realmente pues esa búsqueda que yo tenía me estaba llevando hacia diferentes cosas y pues intentando buscar otra cosa me fui a hacer el Camino de Santiago. En realidad el Camino de Santiago fue bastante oportuno porque era un momento en el que yo me encontraba muy perdida. Y al llegar a hacer el camino me conseguí con una amiga, una enfermera que me acompañó durante todo ese camino y la verdad es que fue providencial que ella pudiera estar conmigo en ese momento, porque me ayudó a ver que realmente yo había tenido una postura muy cómoda al culpabilizar a mi marido por todas las circunstancias y por toda la situación económica que estábamos viviendo. Y yo no había sido responsable realmente de ocuparme de las cosas que tenía que ocuparme y dejarle toda la economía y todas las decisiones económicas a él en sus manos. Entonces también yo tenía que tomar esa conciencia, ¿no? De un poco de culpabilizarme yo también y comprender que yo tenía parte de responsabilidad en toda esta historia. ¿Y cómo avanzas? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Vas a misa? ¿Haces otra peregrinación? No, yo sigo haciendo mi vida de fe muy esporádica, sigo yendo a misa cuando me viene más o menos bien y poco más, ¿no? También sigo teniendo unas convicciones fuera de las adecuadas, sigo pensando en que, bueno, que existe la reencarnación y otras historias más que me meto en la cabeza y yo pues sigo creyendo firmemente en todas esas cosas que yo venía arrastrando, ¿no? Pero ocurre un pequeño cambio porque una amiga me invita a unas charlas que se llaman Alfa, que son como unas cenas que pues hacen una charla para varias personas y luego en pequeños grupos se hace pues una discusión de la charla y con eso pues tú pues vas ahí. Yo en realidad fui porque bueno me invitó una amiga y yo por curiosidad básicamente por ver qué era eso y ya está, no tenía yo muchas expectativas. Sin embargo, allí en esa charla hubo una cosa muy importante para mí, que fue que noté que ellas hicieron una oración de sanación del Espíritu Santo y para mí eso fue muy novedoso, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, era que se podía orar por otras personas. Yo creo que eso para mí era desconocido, yo no lo tenía o lo tenía olvidado quizá. Y me gustó mucho esa oración de sanación porque me hizo ver que la forma que teníamos de relacionarnos con el Señor era a través de la oración. Y allí dijeron que era como cuando uno tenía una relación de amor con alguien, uno tenía que escribirle cartas o tenía que tener algún detalle, si tienes una plantita le tienes que regar y que la oración pues era un poco como eso. Y al ver
esa oración tan bonita allí, pues como que me sentí llamada a orar por esas personas y empezar a orar por las otras personas. Yo nunca había orado por nadie, ni por mí ni por nadie, o sea, yo tenía tiempo que no oraba. Por lo tanto, ese fue como un segundo empujoncito que me dio el Señor allí para que yo me acercara un poco más a Él. Pasó una cosa importante en mi familia después de eso, un poquito antes de que ocurriera todo esto, que mi tío se enfermó. Llegó la enfermedad a mi familia, mi tío se enfermó de un cáncer de estómago y bueno, pues nosotros vivimos eso muy fuerte porque mi tío se vino para España y al venirse aquí a España, pues nosotros dijimos, bueno, pues nada, viene a despedirse de nosotros, de sus hijas y de mí, que estábamos aquí, que pues teníamos una relación estrecha y bueno, pues intentamos pedir algunas opiniones adicionales a ver qué estaba pasando con la salud de mi tío. Y varios médicos nos coincidieron en decirnos que se podía curar, que se podía curar si se operaba, pero si se operaba teníamos que pasar por una cirugía muy arriesgada y eso nos daba muchísimo miedo. Entonces, como yo estaba ya pegada a la oración y estaba empezando el año de la misericordia, pues empezamos a orar el Rosario de la Misericordia, pero una versión particular mía del Rosario de la Misericordia, porque yo no sabía muy bien rezarlo. Así que mezclé el rosario normal con el de la misericordia y eso era lo que rezábamos para que un poco el Señor nos dijera por dónde teníamos que ir, ¿no? Qué era lo que teníamos que hacer en cada momento. Y bueno, Él nos fue llevando por ese camino y al final pues mi tío se operó y bueno, pues la operación salió muy bien y los médicos estaban muy contentos, pero al poco tiempo pues se complicó y como era de esperarse, tuvo un fallo multiorgánico y fue muy grave. Tuvo que ir a la unidad de cuidados intensivos durante casi 10 días y ya los médicos nos decían que no se podía hacer nada por él. Llevaba toda clase de equipos y les pusieron todos los soportes habidos y por haber allí y realmente no nos dieron ninguna esperanza, nos dijeron que se moría. Para nosotros esto fue muy fuerte y le dijimos a los médicos que bueno, pues que si era la voluntad, pues que lo cambiaran a una habitación para poder estar con él y acompañarlo en el momento de la muerte. Y realmente lo que pasó fue muy impresionante porque pasados unos días empezó a mejorar después de estar en la habitación. Cuando le quitaron todos los soportes, lo dejaron con la alimentación y el oxígeno, que es lo básico, y ya está, y empezó a mejorar al punto que mi tío salió del hospital andando. Y luego al final nos dijeron los médicos que estaba completamente curado. Y bueno, pues fue maravilloso para nosotros, fue un gran milagro y de intercesión de Nuestra Señora, la Virgen, y de verdad que para nosotros fue maravilloso. Fue yo creo que lo que más me abrió mi corazón a Dios en ese momento, ¿no? ¿Y cómo hiciste ese clic en tu corazón? Bueno, sí, el clic definitivo me lo dio Dios cuando me invitó a Medjugorje. En realidad yo sentí la necesidad de ir a Medjugorje, me enteré que iba a haber una peregrinación y fui para allá. Me sentí realmente invitada por la Virgen para ir a Medjugorje porque yo llamé para ir, para solicitar un cupo en esa peregrinación y me dijeron que no había ningún cupo. Y yo dije, bueno, pues me pones en lista de espera que si realmente la Virgen quiere que yo vaya, pues se desocuparán 2 plazas para mí porque yo quiero ir con mi madre. Así que yo, la más chula, iba a ir con yo y mi madre y yo, y decidimos pues eso. Pero al final pues mi madre no fui yo sola y la verdad es que yo pensé, pues bueno, pues será que la Virgen quiere que yo vaya, que sea yo la que vaya para allá. Y cuando llegué allí, pues hicimos un Via Crucis que se suele hacer en la montaña de Medjugorje, muy tradicional, subimos. Y yo pues estuve muy contenta porque en ese momento me encontré con una persona que estaba subiendo la montaña con nosotros y que había sido un chico que había estado 14 años en un coma profundo y su familia había tenido muchísima fe y había orado mucho por él y él se había despertado después de 14 años de coma. Y venía subiendo la montaña con nosotros, dando gracias a la Virgen por ese gran milagro. Entonces como que, bueno, pues fue muy importante. Al bajar de esa montaña me empecé a hablar con el sacerdote que nos acompañó en el retiro, en esa peregrinación. Y bueno, no sé cómo, empecé a preguntarle pues
por cosas, y Él me hizo ver que realmente yo estaba muy equivocada en mi camino, ¿no? Pero fue con una cosa muy sencilla, con lo que Él me explicó eso, y yo comprendí que realmente mi vida estaba muy alejada de Dios. Y fue como si sintiera pasar toda mi vida y todos mis pecados por delante, como si tuviera pues una forma de verlo todo claro, ¿no? Como que de repente el Señor me concedió la gloria de verme pues todos los pecados que yo tenía, todo lo alejada que había estado, lo equivocada que había estado. Y sobre todo me dio un amor tan grande, me sentí tan amada por el Señor, que yo no podía más que pensar, pues, ¿cómo hago para retribuir todo ese amor? Me sentía tan indigna que me tuve que acercar corriendo al sacramento de la reconciliación, y fue salir de allí y era como si me hubiesen dado un baño de agua fresca, me hubiesen quitado muchísimo peso de encima, me sentí totalmente renovada por el Señor y fue como que me enamoré de Jesucristo. Fue un momento muy hermoso. Llegué absolutamente transformada de esa peregrinación, al punto que mi familia no me reconocía, no sabían qué me había pasado allí. Yo en Medjugorje me enamoré por completo de Jesucristo, y al venir aquí pues era otra persona. Yo no entendía muy bien lo que me había pasado, pero era la Virgen la que me había sanado por fin mi corazón roto y mi corazón herido. Solo que me quedaba lo más importante, que era dar ese paso definitivo de caridad, que era pues entender cómo se lleva eso a la práctica, ¿no? Y eso fue posible gracias a que mi párroco de aquí de mi pueblo, en una homilía dijo una sola cosa que me llegó mucho al corazón, y es que teníamos que tender unos puentes. Y al decir eso, yo pensé en mi padre y me di cuenta que yo tenía que buscarlo y pues realmente hacer efectivo ese perdón que yo por fin había conseguido tener en mi corazón. Y fue cuando me acerqué a buscarle, lo llamé e intenté pues reconciliarme con él. ¿Tu hermano y tu madre fueron capaces también de perdonar a tu padre? Sí. Maravillosamente fue todo lo que pasó después de eso, de que yo conseguí dar ese paso definitivo de perdón. También conseguí que mi hermano y mi madre se pudieran acercar a ellos, a mi padre, por supuesto, y tuvieran una relación pues cordial, intentar de alguna manera retomar la relación donde la habíamos dejado. Claro está, mi padre tiene otra familia, pero hoy día yo soy capaz de hablar con mi hermana, la he buscado y ya la llamo mi hermana y mi hermanita, y la tengo pues mucho amor, y es otra cosa. He podido realmente abrir mi corazón, que estaba completamente destrozado, pero es otro, es nuevo. La Virgen lo sanó y realmente estoy muy feliz, esa felicidad me dura. Y ahora pues lo único que quiero es hacer todo lo que el Señor me pida para hacerlo feliz y transmitir ese amor que Él me ha dado a mí a las otras personas, para que ellos puedan ver que realmente hay un camino distinto. El camino del perdón es otra cosa y es un camino muy hermoso para muchas personas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, sobre todo por tu testimonio de perdón, de reconciliación. Gracias por estar hoy aquí. De nada. Qué importante es el perdón, qué importante es el sacramento del perdón. No solamente el recibir el perdón, que es muy importante, sino también la necesidad de perdonar a aquel que nos ha hecho daño y seguir adelante, el tender los puentes, el tender la mano. Gracias por estar ahí.